El medio ambiente no es un cuento. Escribe tu cuento. Si quieres participar en el concurso de cuento, debes tener como criterios básicos para poder hacerlo. El primero es definir qué es un cuento. Un cuento se considera como una narración de hechos ficticios que tienen pocos personajes y esos personajes se mueven hacia una acción que debe generar un conflicto que luego se tendrá que resolver. Lo segundo que tienes que tener en cuenta cuando vayas a escribir tu cuento son los elementos. Los elementos del cuento son, primero, los personajes. Los personajes son los protagonistas de tu historia. A ellos es a los que les sucede lo que les sucede en tu cuento. Lo segundo es el ambiente. El ambiente corresponde al lugar donde se desarrolla tu cuento específicamente. Hay un tercer elemento que es el tiempo. Debes definir una época. La época puede ser en el pasado, en el presente o incluso puede ser en el futuro. El otro elemento es la atmósfera. ¿Qué atmósfera le quieres dar a tu cuento? ¿Es una atmósfera de misterio? ¿Es una atmósfera de ansiedad? ¿Es una atmósfera de un momento feliz? Esos tipos de elementos tendrías que tenerlos en cuenta. Adicionalmente, importantísimo, la trama. En todo cuento debe haber un momento de conflicto. Un momento en el cual parece que las cosas no tuvieran una solución, pero que tú resolverás en la parte final de tu cuento. Adicionalmente, otro elemento fundamental es que siempre mantengas a tu lector en una tensión constante que le invite a seguir leyendo y obviamente desarrollando un tono también. El medio ambiente no es un cuento. Escribe tu cuento. Para escribir tu cuento también necesitas darle una estructura. La estructura del cuento generalmente empieza con una introducción en la cual tú haces todo el contexto de lo que va a suceder. Es el inicio, es la presentación de tu historia. En la segunda parte, que es el desarrollo de tu cuento, es importante que tengas en cuenta que en ese cuento empieza a desarrollarse el conflicto, empieza a generarse una problemática, algo que deben lograr los protagonistas. Y allí mismo, hacia el final del desarrollo, debe llegar un momento de clímax, el momento en el cual las cosas llegan a su cota máxima, al momento de tensión máxima. La última parte de tu cuento es el desenlace. El desenlace es donde se solucionan todos los problemas y los protagonistas quedan felices o quedan con conciencia de algo. En este caso, como estamos hablando de un cuento ambiental, debería quedar la enseñanza para quien lea tu cuento. Ahora vamos a ver un ejemplo con un cuentero profesional, así que los invito a que miremos la siguiente narración y al final estaremos desglosando los elementos que vimos dentro del mismo proceso del cuentero. Totó era un niño de 5 años al cual sus padres siempre le habían enseñado a respetar a la madre tierra, a que siempre tenía que sembrar un árbol, que nunca podía arrancar las flores y que tenía que cuidar el agua y la electricidad porque para producir electricidad se contaminaba mucho el medio ambiente. A Totó no le importaba lo que le decían sus padres porque él no se veía afectado directamente. Un día cuando sus padres se fueron, Totó lo que hizo fue prender todas las luces de su casa, prendió el televisor, prendió los 2 computadores de sus papás, colocó música a todo volumen y se metió a bañar. Cuando se estaban jabonando, no cerró la llave. Ese día en la noche, Totó se fue a dormir como era de costumbre. Más o menos a la medianoche, alguien lo tocó. Y era la Pachamama, la Madre Tierra, que estaba herida, triste, desolada. Y Totó le preguntó que quién era ella, que por qué estaba tan triste, por qué estaba tan herida. Y ella le dijo que era nada más y nada menos que la Madre Tierra y que él era el culpable de que estuviera tan moribunda y tan herida. Lo que hizo Totó fue eximirse de la culpa y le dijo que es que él no había sido, es que él no tiene la culpa, que él no había hecho nada, que él siempre había sido un niño bueno. La Pachamama le explicó lo que había hecho toda la tarde y le explicó cómo todo eso la había herido y le mostró un par de heridas que le habían salido en la tarde. De un momento a otro, una herida se fue sanando y le explicó que esa herida estaba sanando porque una niña en otra parte del mundo estaba sembrando un árbol. Totó un poco triste y un poco desanimado porque él era el que había hecho daño a esa persona que no conocía pero creía que había vivido con ella toda la vida. Se sintió mal y le dijo que lo perdonara, que él iba a tratar de hacer las cosas bien hechas, que iba a ahorrar más luz, que iba a ahorrar más agua, que iba a tratar de sembrar un árbol cada año, cada que tuviera dinero para poder comprar uno. Entonces la Pachamama comenzó a sonreír
se acercó y le dio un beso a Totó. Cuando Totó cerró los ojos para que la Pachamama le diera el beso, Totó comprendió toda la sabiduría que ella le había dejado, y al otro día se levantó muy contento donde sus amigos y les explicó que debían hacer algo por la Pachamama, algo por el mundo, algo que los hiciera vivir más a ellos y a sus hijos. Y también les explicó que el día de mañana, cuando los árboles se acaben, el agua se acabe, el oro, el petróleo y el dinero no se podrán comer ni respirar. El medio ambiente no es un cuento. Escribe tu cuento. Para el ejemplo que acabamos de ver con un cuentista profesional, podemos diferenciar 3 momentos específicos de ese cuento. El momento inicial, cuando el narrador nos presenta a Totó, nos presenta a su familia y nos presenta dónde vive. Un segundo momento en el cual se genera un momento de crisis, un momento de conflicto, en el cual aparece Pachamama, aparece herida, lastimada, y le plantea, empieza a desarrollar una idea con Totó. Y un momento final al que denominamos el desenlace, cuando Totó adquiere conciencia sobre lo ambiental. Este es un ejemplo de cuáles son las pautas que debe llevar un cuento. Ahora aplícalo. Acuérdate que el medio ambiente no es un cuento. Ahora escribe tu cuento.